La... Hola a todos, todas. Buenas tardes. Bueno, Hola, hola Graciela, hola, ¿cómo están? bien. Bueno, bueno, Miguel, voy a volver a presentarte rapidito, aunque muchos te conocen por distintos espacios y algunos porque estuviste con nosotros hace unos Claro, meses. hace unos meses, claro. Sí. Pero algunos que no te conocen pueden estar. Claro. Bueno, gracias por estar por segunda vez con nosotros. Y bueno, lo presento a Miguel Benazayac. Nació en Buenos Aires en 1953, estudió medicina en la UBA y tras ser detenido por la dictadura argentina se exilió en Francia en 1978. Es filósofo, epistemólogo, doctor en psicología, investigador interdisciplinario. Es autor de 40 libros traducidos a más de 15 idiomas. Fue docente universitario, fundó y coordina el colectivo de estudios y militancia Malgré Tout en Francia y en Italia. Algunos de sus libros son las nuevas figuras del actuar en colaboración, la singularidad de lo vivo, elogio del conflicto también en colaboración, el cerebro aumentado, el hombre disminuido, el compromiso en una época oscura en colaboración, el mito del individuo, la vida es una herida absurda en colaboración, Che Guevara, la gratuidad del riesgo, pensar la libertad y crítica de la felicidad. Y acá no está la clínica del malestar, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, sí, en principio estábamos conversando con Miguel y le decía que me parecía importante que comencemos, que él nos cuente un poco en general qué es esto que él ve de la clínica, en la clínica del malestar actual, ¿no? Como diferencial de hace unas décadas, ¿no? Este, ¿Qué es Bueno, lo nuevo, lo que nos caracteriza como época? sí. Bueno, hola a todas, todos. Buenas Eh, tardes. Mirna, muchas gracias por invitarme de nuevo al espacio de ustedes. Sí, claro, la idea es de comenzar un poco con lo que para nosotros es una caracterización de la época que estamos viviendo, ¿no? Nosotros partimos de la hipótesis, ¿no?, de que lo que estamos viviendo es un cambio mayor de objetivo del mundo y de nosotros, ¿verdad? Digo del mundo y de nosotros porque eh, es muy corriente, por ejemplo, si uno sigue el pensamiento de Heidegger o, bueno, alguien que trabaja eso, que dice la tecnología nos instala en un nuevo mundo, dice Heidegger, ¿no? Pero nosotros decimos, no, no es tan así solamente que nos instala en un nuevo mundo, porque cuando nosotros pensamos los cambios, el error es que lo pensamos como cambios de un contexto, o sea, que pensamos el espacio y el tiempo en un sentido como newtoniano, digamos, ¿no? O sea, nosotros estamos dentro del espacio y el tiempo como si fuera un escenario y nosotros adentro, ¿verdad? Y en realidad, para nosotros no, para nosotros el cambio es un cambio que también nos está cambiando profundamente a nosotros y al conjunto de lo vivo. Por eso después volveremos, ¿no? El asunto de por qué trabajar en biología, la cuestión de la singularidad de lo vivo, bueno. Pero la hipótesis es que entonces no es solamente que nos hemos mudado de casa, ¿verdad? Porque bueno, nos mudamos de casa, hasta ahí es un poco como aceptado, banalizado, nos mudamos de casa y por eso que de repente, boom, nos golpeamos contra una pared cuando no vemos bien,
o no sabemos bien cómo movernos en esa nueva casa. Pero claro, ese sería como la mitad más simple de la hipótesis, porque la mitad más compleja, que es lo que nosotros estudiamos, es el cambio de eso que nosotros llamamos nosotros, ¿no? O sea, cómo estamos mutando por, bueno, debido a los mecanismos, a los procesos tecnológicos, etcétera, cómo hay una mutación que lo que es un poco cómico es que como fenotípicamente, por supuesto, más o menos nos mantenemos iguales, ¿no? No se ve el cambio, no se ve. Pero en realidad, bueno, todo nuestro trabajo es para tratar de comprender, bueno, cómo la época entonces está transformando el modo de habitar el mundo bueno, y nuestra relación con nosotros mismos, por decirlo así. Entonces, claro, efectivamente hay ese mundo que aparece de manera bastante caótica, nos aparece como difícil de leerlo, ¿verdad? O sea, si hay algo que todos compartimos de una manera o de otra a niveles diferentes y con nombres capaz diferentes, es lo iligible que se puso el mundo, ¿no? O sea, es difícil de leerlo, ¿no? Eh, en eso estamos en una situación análoga a, ¿ustedes se acuerdan la obra de teatro de Bertolt Brecht, El Galileo? En la obra El Galileo está un pasaje muy famoso que es un pequeño monje que habla con Galileo y le dice, pero vos arruinaste la vida de mis padres. Y Galileo no conocen a los padres para nada. Y dice, pero ¿por qué? Y dice, bueno, porque mi madre se arruinó el cuerpo con, poner, no sé, no me acuerdo, 12 hijos, ¿no? Levantándose a las 5 de la mañana. Mi padre trabajó como un animal de las 5 de la mañana hasta la noche sin descanso. Y todo eso, ¿por qué? Porque la Tierra estaba en el centro del universo y Dios la estaba mirando, ¿se entiende? O sea que dice, había un sentido a ese esfuerzo, o sea que ese esfuerzo no era el esfuerzo de Sísifo, ¿no? Que sube y la roca se cae por otro lado. Había un sentido y un sentido fundamental. De repente Dios con una especie de mirada convergente, ¿no? Estaba un poco visco, ¿no? Dios miraba la Tierra. Y de repente, claro, Galileo retomando la cartografía de Giordano Bruno, que lo acababan de quemar, ¿no? Dice, bueno, no, mira, la Tierra es una piedrita que está perdida en medio del universo, ¿no? Y entonces, claro, de repente había como una pérdida de sentido, porque ya era medio difícil inclusive creer que Dios había hecho un hijo y lo había puesto en una piedrita que estaba en cualquier lado, entiendo que no estaba en el centro de nada. O sea, ¿por qué Dios había elegido este planetita para poner a su hijo, etcétera, si ese planetita no tenía ninguna centralidad? Bueno, entonces el pequeño monje le dice, mira, ahora no sabemos lo que es arriba y lo que es abajo, ¿no? O sea, le dice, no podemos leer el mundo y no sabemos por qué nos levantamos a la mañana. Bueno, el paralelo que yo hago es ese. Me gusta elaborar con esa imagen, porque esa imagen es una imagen muy fuerte que es análoga a lo que de manera diferente estamos viviendo ahora, ¿verdad? O sea, nosotros estamos saliendo de otra centralidad, que no es ya el mundo como centro mirado por Dios, sino el antropocentrismo, ¿verdad? O sea, estamos saliendo de el proyecto cartesiano, binario, que, bueno, algunos lo llamarán colonial, como uno quiera, ¿verdad? Donde efectivamente el hombre, y era el hombre masculino para Descartes, ¿no? Ni muy viejo ni muy joven, no dormido, etcétera, etcétera, ¿no? Ese hombre tenía que transformarse en amo y poseedor, perdón, de la naturaleza, ¿verdad? O sea que el único que actúa es el hombre. Acá aparece una problemática muy importante, que es la problemática de que se llama la problemática de causa sui, ¿no? Causa sui quiere decir lo que actúa sin ser movido, lo que no actúa mecánicamente, ¿verdad? Lo que es
bueno, como sería un primer motor, ¿verdad? O sea, el que es libre, o sea, el que es un sujeto de un acto, como sujeto de un acto, ¿no? O sea, entonces, entre la ruptura de la que habla el pequeño monje de Galileo, en realidad Galileo Galilei, él escribió un libro muy lindo que se llama El diálogo entre dos mundos, donde casi, casi es lo que escribe después Bertolt Brecht varios siglos más tarde, ¿no? Donde está esta discusión. Entonces, entre esa ruptura, donde eh, aparece como que una especie de mecanicismo, el mundo aparece como mecánicamente producido, ¿verdad? O sea, con una especie de autonomía, ¿no? Donde ustedes, no sé si conocen el diálogo este entre Napoleón y Laplace, ¿no? Laplace, el filósofo, matemático, ¿no? Laplace, donde Napoleón le dice a Laplace, bueno, pero usted hace todo un sistema mundo, físico, matemático, y Dios en todo esto. Y Laplace le contesta a Napoleón, yo no necesito esta hipótesis, Sir. No, o sea, esa hipótesis no la necesito. Bueno, eso no es lo que pasa en la ruptura en esos siglos, ¿no? En los siglos donde la figura del hombre, como después Foucault retoma esta imagen de el hombre como la figura central de la modernidad, ¿verdad? El hombre desaloja a Dios del centro y entonces de repente, si bien la Tierra es una piedrita perdida por allá en el infinito, en esa piedrita lo central es el hombre, ¿verdad? Entonces se pasa de un causa sui divino a un causa sui humano, ¿verdad? O sea que el sujeto es el humano. Y el sujeto es el humano absolutamente solito, ¿no? Porque no hay otro sujeto, o sea, no, los animales son máquinas, el cuerpo mismo es máquina, o sea, hay máquinas y el hombre. Bueno, por eso saben ustedes que muchas veces a Descartes se lo acusó de ateísmo, ¿no? De herejía de ateísmo, porque efectivamente, bueno, antes que Laplace, bastante antes que Laplace, pero va a decir la misma cosa, va a decir, eh, no necesito la hipótesis de Dios, ¿verdad? O sea, la salva, pero todos salvan a Dios, mismo Spinoza, pero lo salvan de una manera donde, a pesar de todo, la nueva figura central será el hombre, ¿verdad? El hombre causa suya, etc. Bueno, nosotros estamos viviendo exactamente entonces una ruptura como esa, donde se desaloja a Dios como sujeto. Estamos viviendo la ruptura del desalojo del hombre, el humano, como sujeto, ¿verdad? O sea, eh, eso es la irrupción de la complejidad no como un método de análisis. La complejidad puede ser una teoría, puede ser un método de análisis, pero la complejidad, como nosotros la trabajamos, es más bien la irrupción objetiva y material de una nueva época, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa complejidad, por supuesto, para ir rápido, después podemos volver en el diálogo. Con Mirna habíamos dicho que íbamos a dejar lugar para un diálogo, ¿no? O sea, a ver qué es lo que les interesa a ustedes. Esa complejidad está marcada, la complejidad esta material objetiva, ¿no? Está marcada por una suerte de imposibilidad objetiva de continuar a habitar el mundo de la manera que lo hacíamos, ¿entiendes? O sea, para nosotros, cuando hablamos, yo dialogo, que Edgar Morin, que acaba de tener 105 años, creo, en agosto, sigue el seminario que nosotros hacemos, lo sigue a distancia, por supuesto, y nosotros hemos hablado mucho de complejidad con él, porque, bueno, el seminario que hacemos se llama Pensar y actuar en la complejidad. Y bueno, nosotros discutimos, charlamos con él diciéndole, bueno, mirá, para nosotros la complejidad que vos desarrollás para nosotros es material. Y él dice, sí, es cierto, tiene una fuerza, tiene una realidad material. Esa realidad material está dada por eso. Si quieren, después podemos volver a dar ejemplos, pero está dada por el hecho de un no va más. ¿Se entiende? Un no va más. O sea, seguir consumiendo, seguir produciendo, seguir trabajando dentro del modelo de la modernidad, que es el modelo del ingeniero, ¿verdad? O sea, problema-solución, la linearidad,
la bipolaridad, el patriarcado, bueno, etcétera. Todo eso es un conjunto convergente, que es lo que de repente hay algo que no va más. Ese tipo de no va más no lo decide nadie, son rupturas y se inaugura una nueva época, ¿verdad? O sea, sería lo que Kuhn hablaría de revolución epistemológica, sería, ¿verdad? Un cambio de paradigma, sería lo que dice Kuhn. Para nosotros no es solamente un cambio de paradigma, es un cambio de mundo que está llamando un nuevo paradigma. Dentro de esto, efectivamente, está muy complicado educar, juzgar, enseñar, ¿no? O sea, los tres que dice Freud, ¿no? Es muy difícil educar, enseñar, juzgar, porque lo que pasa cuando hay este tipo de cambios radicales, ¿no? Es que lo que se pierde es una suerte de taxonomía del mundo, ¿verdad? Una clasificación del mundo. O sea, para decirlo de una manera así, ¿qué son las cosas? ¿Se entiende? O sea, durante la modernidad, nosotros podemos decir que hay una substancialidad de las cosas, o sea, las cosas son lo que son, ¿no? Piénsenlo de manera muy directa, o sea, un varón es un varón, una nena es una nena, un animal es un animal, un humano es un humano, bueno, y de repente, ¡boom!, ¿no? O sea, hay algo en la taxonomía, en la clasificación del mundo. Yo siempre cito un amigo italiano florentino, que Stefano Mancuso, que hace ya unos 15 años, ¿no? Él publicó sus primeros trabajos donde él muestra cómo las plantas en realidad actúan como si tuvieran órganos sensoriales. ¿Se entiende? Bueno, el laburo de Mancuso puedo contarles después porque es muy interesante, pero en realidad lo que hace Mancuso, él labura como botánico, biólogo botánico, y muestra eso, muestra que las plantas actúan como si tuvieran órganos sensoriales sin tenerlos, ¿entiendes? O sea que cumplen funciones mismo si tienen el órgano. Bueno, no quiero confundirlos. El asunto es que, ¿por qué cito a Mancuso? Bueno, porque son estas porosidades en la taxonomía clásica, ¿se entiende? O sea, de repente, una planta y un animal, y bueno, de repente ya, ¿se entiende? O sea, son esas dicotomías, esas separaciones que ordenaban nuestro mundo, ¿no? Como una individuación substancial, que aparecen todas puestas en causa, ¿entiende? Piensen que esto empieza con la gran revolución del zócalo epistemológico, cuando de repente Einstein va a establecer una porosidad, si se puede decir, ¿no? Una continuidad entre masa masa y energía, por ejemplo, ¿se entiende? O sea, hay desde el siglo, desde 1900, cuando empieza esta ruptura, ¿no? Del mundo de la modernidad, por decirlo así, se caracteriza por eso, por la ruptura de todas las formas hasta ahí convencionales. Piénsenlo en la pintura, ¿no? O sea, de repente pasa algo y no se puede más seguir pintando figurativamente. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién decide que no se puede hacer más figurativo? Bueno, pero pintar era preguntarse sobre por qué las formas, ¿no? Entonces viene el cubismo, dadaísmo, surrealismo, ¿no? O sea, de repente hay, ¿se entiende? O sea, eso es lo que quiero dar así un poco como de manera impresionista, unas pinceladas, para explicarles un poco esta ruptura, ¿no? De esta explosión, ¿no? De las clasificaciones, taxonomías de lo que es y lo que no es, ¿no? Y es como dice el monje de Galileo, que es arriba, que es abajo, ¿no? Y bueno, en eso, para no ser muy largo, si ustedes quieren podemos volver a esta gran ruptura, porque es el marco fundamental. Dentro de esta gran ruptura llega el mundo algorítmico, ¿no? Llega el mundo algorítmico con una potencia terrible de cambio, de colonización de todas las esferas de la vida, que una vez más va a actuar sobre todo en esta pérdida de las formas de ubicarse, ¿verdad? La forma de encontrarse, el arriba, el abajo, lo que es esto o aquello, porque abre un campo de posibles
tan grande que cuestiona, de hecho, bueno, el modo de vivir. O sea, nosotros podemos pensar cosas banales, pero que son banales, pero que para nosotros como clínicos nos interesan, ¿no? O sea, por ejemplo, el mundo algorítmico hace explotar las paredes de una casa. O sea, no hay más lo privado y lo público, ¿verdad? O sea, ese famoso problema que tenemos con los adolescentes o los chicos que están en casa, están en su pieza, pero el lobo está adentro, ¿se entiende? O sea, porque no hay más casa, no hay más pieza. O sea, también hay una ruptura debido al mundo algorítmico de la estructuración familiar. ¿Por qué? Porque resulta que la transmisión del viejo sabe por qué viejo, ¿verdad? Y bueno, de repente no, el saber circula totalmente de otra manera, poniendo inclusive en cuestión la escuela y el modo de enseñar en la escuela, ¿verdad? O sea, porque de repente el rol del pedagogo o la pedagoga no será ya tanto centrado en transmitir saber, sino aprender a buscar las informaciones donde estén. Es lo que se llama la pedagogía de competencias, ¿verdad? O sea, de repente no se trata tanto de transmitir, de esculpir, ¿verdad? Sino de, bueno, digo esto porque efectivamente hay un cambio que, para ir hacia lo más en nuestro cotidiano, hay un cambio que es el cambio donde efectivamente todo está hibridado. Por eso yo laburo desde hace mucho tiempo, hace más de 30 años, laburo en una interfase entre mundo algorítmico digital y biológico, ¿no? Durante un tiempo laburé cerebro y máquinas digitales, pero después laburo de manera más amplia qué es lo que pasa con la promiscuidad con las máquinas digitales, ¿verdad? Bueno, les digo así, después podemos volver. Lo que está pasando es que efectivamente las máquinas digitales con la IA generativa, etcétera, etcétera, poco a poco están, bueno, reemplazando lo humano, cuestionando la singularidad humana, ¿verdad? De repente yo, por ejemplo, estoy muy, muy consultado de todos lados, ¿no? Gracias a ChatGPT, porque yo laburaba en eso de hace mucho tiempo y nadie le daba mucha importancia, porque decía, ¿de qué está laburando? Tratar de buscar la singularidad de lo vivo, los límites de lo vivo, con respecto al artefactual. Y cuando aparece ChatGPT, hay una revolución cultural, hay realmente una revolución cultural. O sea, lo que pasa es que estamos tan pegados que no nos damos cuenta lo inmenso de lo que estamos viviendo. Esa revolución cultural hace que, por ejemplo, de repente la gente diga, bueno, pero ChatGPT puede crear, puede dibujar, puede tomar puesto de laburo, puede... Y entonces poco a poco, no solamente la ilusión que el instrumento es para que el humano lo utilice, sino que nosotros lo que estamos viendo poco a poco es una gran angustia, porque lo que está haciendo el desarrollo del algoritmo, ¿no? De la inteligencia artificial, lo que está haciendo es poco a poco declarando inútil al humano, ¿se entiende? O sea, a mí me consultan, o sea, no solamente no aparece como algo que potencia lo humano, sino que en realidad en la práctica aparece como lo que te va a declarar inútil, ¿no? Ustedes conocen todos los programas de psicoterapia, pero a mí me consultan, por ejemplo, hace un tiempo que trabajo con un grupo de 3 oncólogas de Milán, porque en la medicina de alto nivel, bueno, la máquina hace todo, ¿no? Y entonces ellas, la pregunta que tienen, ¿no? Y nosotras, ¿no? O por ejemplo, me consultan dibujantes, ¿no? Y me dicen, bueno, dibujantes son dibujantes como, no de historietas, pero vieron esos libros ilustrados, ¿no? O sea, que hace un tiempo que hay, que no son como solamente historietas, ¿no? O sea, donde hay quiero decir, donde hay un cierto arte, ¿no? En el dibujo, ¿no? Eh, y bueno, me consultan hace mucho tiempo. Uno me empezó a consultar porque habían hecho un libro ilustrado sobre uno de mis libros, y después me consultaron otros diciendo, me mostraban cosas, les digo así rapidito para darles un ejemplo, ¿no? Resulta que el primero que me consultó agarra y me muestra, me dice, mira, yo le pido al chat, le digo, yo quiero ver un atardecer en el planeta Marte tomando un aperitivo.
y en que algunos segundos, sí, no, y dice estilo Delacroix, ¿no? O sea, le da el estilo del pintor. Y en algunos segundos aparecen 4 o 5 posibilidades de un atardecer en la planeta Marte, tomando un aperitivo estilo Delacroix. Entonces el tipo se agarra la cabeza y dice, ¿y nosotros ahora qué? ¿No? Y bueno, otro ejemplo más para no ser muy pesado, resulta que de la CTA Autónoma de la Argentina me llaman con Ariel, con otro amigo que trabajamos juntos, hace un tiempo diciendo, ¿qué va a pasar con el reemplazo de los puestos de trabajo? ¿Se entiende? O sea que lo que quiero decir con esto, ¿no? Que de ámbitos muy diferentes, lo que están viendo la gente no solamente no es, qué suerte, tengo un martillo, puedo clavar el clavo más fácil, ¿se entiende? Lo que está viendo la gente es, y no, pero esto me está declarando inútil, ¿no? Esto me está declarando inútil. ¿Puedo Eh, inter- eh, no sé, varios de ustedes deben ser profesores y saben que es muy difícil saber quién hizo el trabajo, ¿no? Quién escribió el trabajo, ¿no? Eh, y bueno, eso sí, en general, ¿no? O sea, en general. Eh, Miguel, porque, ¿te puedo hacer una pregunta? claro, por supuesto. Ahí hay algo de todo esto que estás hablando que yo entiendo que el chat GTP, todo lo, digamos, me faltan términos para explicarlo, pero de lo que estamos hablando, hay una acumulación de información, ¿no? Pero no puede haber algo creativo, eso es lo que entiendo, algo singular, ¿no? Ujú. Por ejemplo, No, nosotros atendemos a una familia donde hay múltiples interacciones. Es muy complicado que pero no, Mirna, no. pueda leer eso. Sí, no, pero no, Mirna, no. Eso es lo que creíamos hasta hace un tiempo y nos manteníamos dentro de un narcisismo humano, para decir así. No, Por en eso, realidad es evidente que hay una creatividad algorítmica en el sentido más sencillo de creatividad, en el sentido que crea algo que no existía. Entonces nosotros podemos agarrar y decir, no, pero la creatividad humana... Yo estoy de acuerdo, hay un tipo de creatividad humana que efectivamente no es accesible para la IA generativa. Bueno, después podemos volver a eso, pero no podemos decir que el chatbot no puede crear. Eso no se puede decir más. Hay efectivamente una creación de nuevo, y eso va acompañado del mecanismo, que el mecanismo que está en el fondo con respecto a esta promiscuidad con las máquinas, es el mecanismo neurofisiológico de delegación de funciones, ¿verdad? O sea, ese es el mecanismo que está en el fondo. El mecanismo que está en el fondo, yo delego funciones en la máquina y dado la plasticidad cerebral, si yo no puedo reciclar la zona liberada, o sea, para usarla otra cosa, esa zona se atrofia, ¿verdad? No es que la máquina impide el reciclaje, lo que impide el reciclaje es la rapidez y la masividad de la delegación, ¿se entiende? O sea, de punto de vista neurofisiológico, nadie puede decir, usar la máquina nos condena a la atrofia. Es simplemente un hecho terrible, pero real, es la rapidez y la masividad. Es como si ustedes, por ejemplo, de repente yo tengo un ascensor, yo vivo en sexto piso, vivo en un ascensor. Bueno, de acuerdo. Entonces delego en el ascensor cuando llego con las valijas y las compras. Bueno, y después tengo un coche, entonces delego en el coche ir hasta un lugar. Bueno, al cabo de un cierto momento, el cuerpo se enferma y se ve, porque un cuerpo sin movimiento es un cuerpo que va mal. Entonces, eso como se ve y hay también todo un pensamiento, aparte hay toda una cuestión médica, ojo, bueno. En el cerebro no se ve, ¿verdad? O sea, no se ve, pero lo que yo laburé durante unos años para poder hacer ese libro, que salió como libro, entre otras cosas, Cerebro Aumentado, Hombre Disminuido, fueron todos los mecanismos de delegación de funciones, que era todavía la época pre-chat, entonces nadie le daba bola, ¿no? Porque lo único que se veía, como decías Mirna antes cuando charlábamos, se veía lo que se ganaba, y no se veían los problemas, que yo decía, Mirna, eso es, o Rousseau
escribe en un momento dado, el problema con el progreso es que vemos lo que ganamos, pero ignoramos lo que perdemos, ¿verdad? O sea, hay una... Entonces, bueno, yo lo que laburaba era eso, lo que laburaba era qué es lo que está pasando, no lo que perdemos, no lo laburaba con pesimismo, pero bueno, qué está pasando, ¿no? Porque es un poco naif, un poco ilusorio en la posición un poco de sentido común actual de estamos en un mundo que estamos ganando, ganando, ganando. Estamos ganando, ganando y todo el mundo se siente mal, las amenazas amenazan, la inutilidad de nuestra existencia aparece como un reflejo, ¿verdad? O sea, los mecanismos de destrucción aumentan, bueno, o sea, un montón de cosas. Entonces, en realidad, claro, ese mecanismo de delegación de funciones es un mecanismo donde yo delego a la máquina, nosotros hemos trabajado con el GPS, ¿no? Y otras cosas muy sencillas para ver cómo actuaba la delegación de funciones, pero la verdad es que cuando yo hice ese libro todavía, bueno, la cosa no estaba tan evidente. Hoy en día todo el mundo se da cuenta que no se acuerda más de cosas, que tiene dificultad para ubicarse, que se entiende, o sea que esos mecanismos que nosotros trabajamos hace muchos años, mostrando cómo los efectos de la delegación de funciones, hoy en día son clarísimos para todo el mundo, ¿verdad? O sea, está claro que hay una potencia cerebral que se está perdiendo, de la misma manera que se perdería una potencia muscular si yo no me muevo más. Bueno, lo que está pasando es que no se mueve más casi, ¿verdad? No se mueve más. Bueno, entonces eso para ir, decía, hacia lo nuestro, o sea, lo nuestro como laburo, digo. Eh, claro, eh, eso eh, hay un cambio porque hay una colonización de la parte del algoritmo, ¿no? De los modos de vida, de los modos de pensar, los modos sí, de habitar el mundo, ¿no? Yo daba en el libro este, Malestar, Clínica del Malestar, daba un ejemplo muy banal, pero que a mí me parece que hay que poder ver hasta dónde eso es masivo hoy, de una psiquiatra que estaba en supervisión conmigo y que me cuenta que un joven paciente de ella había fallado, no me acuerdo, 3, 4 sesiones, ¿no? Y cuando viene, le dice, discúlpeme, lo que pasa es que ando con problemas con mi smartphone que con la alarma, ¿no? Con la función, la aplicación alarma, ¿no? Y se me descajetó todo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En realidad, este muchacho estaba tan ya hibridado, colonizado con la máquina, que ustedes se imaginan para nosotros, clásicamente, no sé, los más jóvenes, pero para nosotros, alguien no viene 3 sesiones de seguido, eso significa algo, significa. Bueno, acá no significa nada, acá es un disfuncionamiento de la máquina, ¿se entiende? O sea, hay una pérdida de sentido, hay una pérdida de sentido porque se pasa de un régimen complejo de existencia a un régimen simplificado de funcionamiento, ¿entiende? Entonces, bueno, pero sería vano decir, no, fue una excusa del joven. En realidad no, en realidad, yo no sé, yo al joven no lo conozco, pero lo que sí veo en este ejemplo es un movimiento bien real, debido a la delegación de funciones, ¿se entiende? O sea que yo voy delegando la función y eso tiene un elemento fundamental también de la época, que es la desresponsabilización, ¿entiende? O sea, no fui yo, no fui yo, ¿entiendes? O sea, no fui yo. Si yo estoy en el subte frena de golpe y le piso el pie al que está al lado mío, uno piensa, no fui yo, ¿entiendes? O sea, en el sentido, no soy responsable. Bueno, para terminar esta primera parte, que está un poco largo, acá retomo, lo que quería retomar es la idea de causa sui. ¿Quién es libre? ¿Quién actúa? ¿Quién es sujeto? Yo decía que se pasa del Dios al hombre y ahora, ¿no? Ahora que está esta excentración del antropocentrismo, ¿no? Cuando el hombre no está más, el hombre como género, como lo hablaba Descartes, ¿no? No es más el sujeto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que está pasando ahora es que hay una dificultad a ver cómo puede aparecer una nueva figura de la libertad, del sujeto, de causa sui, porque lo que está dominando es justamente un puro funcionamiento donde no es la culpa de nadie, para decirlo así, ¿se entiende? O sea,
las cosas funcionan. Entonces puede haber un disfuncionamiento, pero como que no hay subjetividad, ¿ven? Les doy un ejemplo, después paro para poder seguir adelante también con ustedes. Es un poco lo que pasa con la idea del el sesgo cognitivo, ¿verdad? El sesgo cognitivo quiere decir, en realidad la persona no es que tenga una subjetividad, una historia, una singularidad que lo hace desear de ese lado. La persona tiene una falla de conexión en el cerebro y produce un sesgo. ¿Se entiende? O sea que hay toda una interpretación funcionante, ¿no? Donde la complejidad de la existencia que hacía que uno desee un objeto de deseo que te podía hacer mal de repente. Bueno, pero era tu singularidad que te llevaba a eso, ¿se entiende? Era tu forma de ser, tu historia, qué sé yo, tu grupo social. Bueno, acá no. Acá hay una especie de normalización por el exterior, ¿no? Con un exoesqueleto, digamos, donde, de acuerdo a una grilla universal, cada vez más universal, eh, se dice, bueno, lo que está haciendo esta persona, como no le hace bien, de acuerdo a un criterio exterior, ¿verdad? Como no le hace bien, eh, seguramente tiene una falla de conexión, ¿verdad? Eh, Es simplemente con respecto a esto, ustedes se acuerdan que Freud dice, hace el bien al otro como si tratara de vos, ¿no? Y dice, eso no se puede, porque no sabemos cómo alguien, qué es lo que cada uno encuentra bien. Estoy citando mal, pero es el malestar en la civilización, justamente, donde está esta frase de que él critica la frase cristiana de hacer el bien al otro como si tratara de vos mismo, ¿no? Entonces, claro, el otro dice, cuidado, ¿no? Porque cómo se trata uno mismo, capaz que al otro no le gusta ni mierda, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso lo que va a quedar, ese bloque de subjetividad fundamental como una singularidad del humano, es lo que va a quedar aplastado porque no es un disfuncionamiento, ¿se entiende? O sea, todos sabemos lo que le hace bien a todos, ¿se entiende? Que es funcionar bien. Y eso tiene inclusive una versión económica neoliberal, que es la idea del agente económico que busca a maximizar su beneficio. ¿Se entiende? O sea, entonces nosotros salimos, ¿no?, de toda una historia psi, todas corrientes confundidas, donde esta idea de que alguien pudiera ser una pura conciencia que conoce dónde está su bien determinado por una grilla exterior objetiva, bueno, está un poco complicado, ¿se entiende? Bueno, pero ese funcionar, poco a poco, ha ocupado el centro de la escena, ¿verdad? O sea, la gente quiere funcionar bien, porque existir en un mundo tan complejo, tan oscuro, tan iligible, es muy angustiante. angustiante. Bueno, paro acá porque estuvo un poco largo esta primera parte, pero teníamos otros puntos que queríamos interrogar con Mirna. Sí, lo que a mí me gustaría que trabajemos un poco la singularidad de lo vivo, porque, a ver, sigo preguntándome lo mismo. Hay algo que no le creo al chat GTP, y que tiene que ver con con la sensibilidad del cuerpo vivo, ¿no? Del cuerpo vivo, no solo del humano, digamos, ¿no? Eh, Porque a mí se me arma como que hay fuerzas, digamos, ¿no? De imposición, capitalismo a pleno en estos momentos que imponen estos modos de vida, digamos, ¿no? Pero también pienso que hay toda una resistencia que tiene que ver con los cuerpos, con la sensibilidad, ¿no? Con la creación, con el arte, que me parece que es como lucha de fuerzas, digamos, como que hay resistencia. Bueno, vos sos optimista. ¿No? Yo comparto la idea de la resistencia, pero te diré, te digo, empiezo por el final y después te describo la cuestión de por qué trabajamos la singularidad de lo vivo. Empiezo por el final porque en realidad
frente a esta victoria mundial del funcionamiento, del neoliberalismo, de, bueno, todo esto, del algoritmo, en el sentido de, no es que el algoritmo tenga nada bueno o malo, ¿no? Sino el algoritmo como esta masificación del funcionar, ¿no? Frente a eso, el problema es que no sabemos muy bien qué es lo que hay que defender, ¿entendés? O sea, la hibridación de lo vivo y lo humano con la máquina no es que sea un proyecto, es una realidad. Estamos todos hibridados. Mi trabajo, después podemos ir hacia el cerebro aumentado, pero ya de hace años, era ver cómo esta hibridación es un proceso real que está ahí. El asunto es, claro, si nosotros ponemos como ejemplo, decir, qué lástima, se perdió la capacidad del vaqueano, ¿no? Nosotros pongamos, por ejemplo, el vaqueano. El vaqueano miraba una hojita rota y decía, acá pasó un caballo bayo con un tipo que iba dormido. O sea, que lo parió, ¿no? Bueno, nosotros, con respecto al vaqueano, antes que aparezca el ChatGPT, ya habíamos perdido un montón, ¿entiendes? ¿Por qué? Bueno, porque el modo de vida con la tecnología y qué sé yo hace que perdimos un montón. Fíjense todo lo que perdimos con el reloj, ¿no? O sea, el reloj es una máquina de desterritorializar enorme. Ustedes se dan cuenta que a partir de un cierto momento era la misma hora en el Ecuador, ¿no? Que en los polos, ¿no? Por los meridianos, ¿no? O sea que entonces de repente el campesino tenía que levantarse a la hora que decía el reloj, ¿no? No cuando cantaba el gallo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay una especie de hibridación que modifica a lo vivo y lo vivo trata de domesticar un poco la técnica. Bueno, en realidad nosotros estamos todos hibridados con la máquina, pero el asunto es, dentro de esta hibridación masiva, potente, profunda, la pregunta que va en el sentido de que vos decís, Mirna, es, pero ¿qué es lo que hay que proteger? ¿Qué es lo que hay que proteger? ¿Verdad? ¿Qué es lo que en esta hibridación no hay que largar? ¿Se entiende? Por ejemplo, alguien para decir sencillamente, ¿no? O sea, un ejemplo sencillo. Alguien podría decir, claro, del vaqueano a la persona que se mueve con ChatGPT, ¿no? ¡Pum! ¡Qué pérdida de potencia del cerebro!, ¿no? O sea, qué pérdida de potencia de la capacidad perceptiva. Pero puede decir, no me importa, no importa. Dice, bueno, está bien, de ahora en adelante seremos un poco zombies, o sea, a izquierda, a derecha, recalculando. Bueno, dice así, de acuerdo. Entonces otro puede decir, bueno, no habrá más periodistas, habrá artículos. Bueno, dice, bueno, entiendo, o sea, cada uno va a decir, bueno, podemos negociar esto, porque eso es lo que se trata en la hibridación, se entiende una hibridación que es más bien una colonización, ¿no? Donde uno dice, bueno, pero ¿qué quiero guardar? Y bueno, la pregunta, en realidad, la pregunta profunda es, ¿qué es lo que queremos guardar? ¿Qué es lo que no hay que abandonar en esta hibridación? Y ahí se sitúa la resistencia, Mirna, ¿entendés? Antes de poder decir qué resiste, porque por ejemplo, a mí me llaman mucho, me invitan en Italia, ¿no? Yo laburo 1 o 2 veces por mes en Italia, y en Italia la impronta católica es muy fuerte, ¿no? O sea, inclusive me invitaron varias veces al Vaticano, qué sé yo. Entonces ellos dicen, hay que salvar al hombre, un nuevo humanismo. Bueno, uno dice, ojo, porque el humanismo en Europa tiene una cara, pero capaz que en el resto del mundo el humanismo es el símbolo de lo binario, de lo patriarcal, de lo colonial, ¿se entiende? Entonces dice, bueno, el humanismo, no sé, porque aparte el humanismo mantiene un antropocentrismo que hoy no nos parece más posible, no nos parece más posible no ideológicamente, sino concretamente, porque resulta que nos damos cuenta que no era cierto que estábamos solos sujetos en el mundo, ¿no? Que somos una especie entre especies, que hay otros elementos, ¿entiendes? Entonces, de repente, el antropocentrismo no se puede guardar. Digo esto porque la singularidad de lo vivo es también decir, bueno, pero ¿qué es lo que hay que proteger? ¿Se entiende? Entonces, si alguien dice, bueno, en este tsunami tecnológico de delegación de funciones masivo, ¿no? ¿Qué es lo que no hay que dar? Entonces, si alguien me dice, no hay que dar lo humano del humanismo, uno dice, bueno, está como peleando con banderas viejas, ¿entiendes? O sea, está peleando con banderas binarias, antropocéntricas, occidentales, bueno, de acuerdo. Entonces otro va a decir,
no hay que negociar. Bueno, cada uno va a tratar de decir qué es lo que no hay que negociar, ¿no? Y en realidad eso es fundamental, no para resistir solamente políticamente o socialmente al neoliberalismo, sino también con respecto a nuestros pacientes y nosotros mismos. Estamos todos adentro de este proceso muy fuerte de delegación de funciones. Entonces es muy importante decir, bueno, pero ojo, ¿qué es lo que hay que guardar para que quede una singularidad humana y de lo vivo? Es ahí donde yo laburé durante mucho tiempo, desde la biología. Yo empecé a trabajar en biología con Francisco Varela, acá en la Salpêtrière. No tuve suerte de conocerlo y laburar un poco con él. Pero en realidad, claro, yo me puse a laburar en la singularidad de lo vivo porque en realidad yo vi poco a poco subir la hipótesis banalizada de que lo vivo funciona como algorítmicamente, para decirlo así, ¿se entiende? O sea, la hipótesis hoy en boga, que es dominante dentro del mundo de la investigación biológica como algorítmica, es que la diferencia entre la vida y la inteligencia artificial y la vida y la inteligencia biológica es cuantitativa. Yo ahí me puse a laburar, diciendo, ahí me separé y me puse a laburar diciendo, no, no, me parece que acá estamos con un problema. Inclusive hay un epistemólogo matemático muy conocido, Jean Petitot, que era conocido porque laburó con Lacan mucho tiempo, que Jean Petitot fue uno de los paladines de la no singularidad de lo vivo, ¿verdad? Él dice, ningún biólogo actual, con lo cual yo me enteré que no era un biólogo actual, puede pensar que hay procesos singulares de lo vivo y no solamente procesos intrincados bottom-up, ¿se entiende? O sea, entonces en un momento dado emerge esto que hoy en día es un dogma dominante, de que la diferencia entre lo vivo y lo artefactual es cuantitativa y no cualitativa. Y ahí me puse a laburar. Para decirles la dificultad que tiene esto, yo laburé durante mucho tiempo y bueno, inclusive saqué un libro efectivamente que se llama así, La singularidad de lo vivo, donde yo logré producir un modelo de lo orgánico que tuvo como mérito no ser aceptado por toda la comunidad científica, pero por lo menos ser considerado científico. ¿Entiendes? O sea, que por lo menos no me dijeron esto es magia, ¿no? Bueno, entonces eso fue el laburo. Pero para darles una idea hasta qué punto esto que hay que defender, ¿no? Esto que no hay que negociar, que yo lo pongo desde el punto de vista de la organicidad de lo vivo, yo pongo, ¿verdad? La organicidad. Hace sí, una semana, ni siquiera 10 días, me invitaron al Instituto Pasteur, ¿no? Que es un instituto muy importante, bueno, un instituto de investigación biológica, un grupo de biólogos, ¿no? Y en el Instituto Pasteur yo desarrollé durante 3 horas las hipótesis archiminoritarias de que hay una singularidad de lo vivo. Parece increíble porque cuando hablo que hablo mucho con gente, con técnicos que están trabajando en inteligencia artificial, etcétera, decir, ojo, porque ustedes están llamando neuronas a pedazos de silicona que no tienen nada que ver con una neurona, bueno, parece normal. Pero en el Instituto Pasteur, tener que ir despacito y explicar algo que parecía una herejía, quiere decir, no, hay una singularidad de lo vivo, ¿se entiende? Entonces, claro, la singularidad de lo vivo es una cosa muy cómica porque en realidad cualquier chico a partir de 3 años sabe que uno puede desmontar un reloj y remontarlo, pero que uno no puede desmontar un gato y remontarlo, ¿no? Pero ¿qué dicen? Dicen no podemos remontarlo todavía, ¿se entiende? Es ahí donde hay que tomar conciencia del nivel de cambio de paradigma que estamos viviendo, porque cuando dicen no se puede remontar todavía, yo laburé mucho, publiqué también un libro con un biólogo acá muy importante, Pierre-Henri Gouillon, donde él decía el ADN es una fórmula que yo puedo reproducir, un código que yo puedo reproducir en otro lado. Yo decía, no, mira, el ADN son macromoléculas que actúan por las formas que tienen con otras formas, ¿no?
Entonces es muy complicado porque la idea dominante actual, para decirlo así más o menos rápidamente, es un triunfo de la teoría de la información de Shannon, donde dice que todo es información. No, Shannon no dice eso, después van a decir eso, ¿no? En el mundo cibernético. La información circula sobre un soporte neutro. ¿Qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo que cuando la gente asimila, hoy muy banalmente, el cerebro a una computadora, ¿no? Lo que está diciendo es que lo vivo es un soporte neutro por el cual circula la información. ¿Se entiende? Es una especie de neovitalismo. O sea, la vida es la información que circula y el soporte es neutro. Por eso los transhumanistas dicen, tenemos que cambiar la base de la vida, la base material de la vida, ¿se entiende? Por eso los transhumanistas dicen, nosotros tenemos que crear un cyborg donde lo que llamamos vida, que es una cantidad de información, pueda seguir existiendo más allá de este soporte bastante malo, que es el soporte biológico. ¿Entiendes? Ese es el nivel mayoritario, ahí estamos, ¿entiendes? Ahí estamos en que todo es información, todo es algoritmo, y este dualismo, donde, entonces, bueno, el ejemplo es ese, o sea, donde yo me encuentro en el Instituto Pasteur, tratando de explicarlo sin que se me trate de hereje, porque es así la cosa, ¿no? Yo no sabía no sabía hasta qué punto no iban a considerar, bueno, este es un hereje, ¿no? Eh, eh, porque yo tenía que decir, por ejemplo, en la sinapsis no pasa información, ¿entiendes? O sea, el fenómeno vivo no es un fenómeno de transmisión de información. Ahora ustedes se dan cuenta que eso es tan ya dominante, que todo el mundo habla de información. En la escuela se trata de transmitir información, recibir información. La terapia cognitiva es información, ¿entiende? Bueno, eso es para decir un poco por qué me puse a laburar y laburo en la singularidad de lo vivo, donde de lo que se trata es, para volver a lo que decía Mirna, decir, pero ¿qué es lo que tenemos que proteger? ¿Qué es lo que no hay que negociar? Lo que me parece que no hay que negociar, pero primero tenemos que empezar por conocerlo, es la organicidad de lo vivo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que determina la organicidad de lo vivo? Que no vamos a tener tiempo de desarrollarlo hoy, pero en cuanto a la próxima vez que me inviten, se los cuento si quieren. Pero digamos que esa es la hipótesis que logra estar a flote en el mundo de la pura funcionamiento. A flote quiere decir que por lo menos no estoy considerado yo y mis compañeros de trabajo como heréticos, pero digamos como un poco originales, minoritarios, porque pensamos que al gato no se lo va a poder rearmar una vez que lo desarmaron, ¿no? Estás muteada, Mirna. Última pregunta y después abrimos para que los demás participen. En esto que estamos ahora acá haciendo, que nos permite escucharte con todo esto, que es muy importante, porque tenemos esta posibilidad, la tecnología, tenemos Zoom. Cuando trabajamos en la clínica, ¿no? Yo te haría la pregunta sencilla, ¿qué ganamos y qué perdemos? Sí, es la pregunta. Mira, a mí me parece que nuestro mundo todo psi confundido, es un mundo que se caracteriza por muy poco gusto por la autocrítica, digamos, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, hasta hace, no sé, hace poner 30 años, 40 años máximo, se curaban homosexuales, ¿no? Y era una perversión ser homosexual. Nadie, no hubo un solo psi, no hubo un congreso donde dijimos, oh, mea culpa, pero qué increíble cómo llegamos a esa estupidez. Pero de repente, vieron como las fotos de la Unión Soviética que, pum, desaparecía alguno, ¿no? Desapareció la primera parte de 3 ensayos sobre la sexualidad infantil, desapareció la homosexualidad como perversión. No está más, no está más. Pero nadie agarró y dijo,
bueno, tenemos que repensar por qué es que se puso la homosexualidad como perversión, cuáles son las condiciones histórico-culturales, lo que venga para haber considerado eso y curar putos. Bueno, no, nadie dijo nada. Cuando yo, ahora ya no hace tantos años, hace, póngale 20 años o 25 máximo, pero nada, ¿no? Si llegaba a mi servicio de psiquiatría del niño y adolescente una nena, un nene que decía, yo soy una nena, déjeme tranquilo, yo soy una nena, uno decía, bueno, qué interesante, querido, sí, bueno, es una fantasía, es la realidad psíquica. Hace, para ser exagerados, 15 años, pero en realidad ni siquiera, llega Pedrito y dice, yo soy una nena, entonces se lo manda al servicio de medicina clínica general para parar la pubertad, hasta que Pedro se decida él si es nena o nene, ¿no? Y la Argentina, como siempre, fue vanguardia, por ejemplo, en encontrar que hay otros sujetos de derecho que los hombres, fue la Mona de Misiones, por ejemplo, ¿no? Y también fue vanguardia con nene, nena, neni, no sé cómo hay que decirlo para no ser considerado fascista, pero que la mamá dijo, no, pero es una nena, y yo defiendo que es una nena. Ustedes se dan cuenta que, pongámosle 20 años, hace 20 años ustedes hacían hospitalizar, ustedes y yo también, digamos nosotros, ¿no? Hacíamos hospitalizar a la nena neni y a la mamá, y llamábamos al asistente social, porque una madre perversa estaba inculcando a su nene que era una nena y que tenía que defenderse como... 20 años máximo, pero ni siquiera. ¿Ustedes participaron de los múltiples congresos donde se habló de la teoría de género y el psicoanálisis? No, porque no existieron, no hubo ni uno hubo, ¿verdad? Los lacanianos hicieron un poco unas emociones invitando a, ¿cómo se llama? Paul, no me acuerdo cómo, ¿cómo? Preciado, Paul Preciado. Pero fue una emoción que se dieron los lacanianos así nomás, pero no hubo el congreso donde... y el Paul Preciado dijo, ¿no? Se dio el gusto de decirles, yo soy un monstruo. No somos un monstruo porque como nosotros nunca hacemos autocrítica, sin que nadie lo decida, nosotros no tenemos ningún problema con la transexualidad, pero nunca nadie. Bueno, con esto pasó lo mismo. Antes de la pandemia había algunos herejes medio vagos y aprovechadores que hacían psicoterapia a distancia. Bueno, si tu paciente se va y está muy mal, de repente podés hacer una o dos sesiones. Llegó la pandemia, tuvimos razón de ocuparnos de la gente que sufría como podíamos, se fue la pandemia y nos quedamos todos con Zoom. Y ahí tampoco hubo múltiples congresos mundiales y papers explicando que en realidad se podía hacer psicoterapia o psicoanálisis a distancia. ¿Se entiende? Hay un problema de un impensado, ¿no? de la profesión, un impensado en el mundo en general, problema de la profesión. Hay un impensado donde no hubo lo que Mirna pide, que es decir, qué es lo que ganamos, qué es lo que perdimos, cuál es la diferencia, ¿se entiende? Y me parece que eso es una lástima, es como cuando no hubo un pensamiento sobre la homosexualidad, no hubo un pensamiento sobre la transexualidad y no hay un pensamiento sobre la toma en cargo, ¿no? O sea, la clínica a distancia. A mí me parece que eso es una responsabilidad que tenemos que tener, que nosotros tenemos que partir de la base que, por empezar, no es lo mismo. Por empezar, no es lo mismo. Yo no soy tecnófobo para nada porque me parece que ser tecnófobo es ridículo, porque bueno, la técnica está acá y bueno, está acá. Pero el asunto es, o nosotros somos colonizados por la tecnología, o nosotros tratamos de un poco regular la hibridación, ¿se entiende? O sea, decir, colonizado quiere decir eso, de repente yo, acá nunca ha pasado nada, siempre hemos hecho, mismo antes que existiera Internet, hacíamos terapia a distancia, ¿no? O sea, una especie de mambo, o sea, como diría Borges,
los hombres inventaron un pasado ilusorio, ¿no? Donde de repente no hay ningún problema. Bueno, entonces, entre eso y decir, bueno, está bien, podemos hacer terapia, pero pensemos el cambio, ¿se entiende? Pensemos el cambio, ¿qué significa? ¿Se entiende? Y me parece que eso es lo que es una especie de compromiso ético epocal mayor, ¿no? Ético, no moral, ético en el sentido de práctica, ¿no? Mayor, porque justamente lo que está faltando es correrse un poco de la fascinación de, como diría Mirna y Rousseau, lo que ganamos, ¿no? Y no ver tanto lo que perdemos, porque eso ya es un juicio moral, digamos, sino ver lo que se está cambiando, lo que está cambiando y qué es lo que dentro de ese cambio no hay que perderlo. Porque imagínense ustedes, si alguien dice, dentro del cambio de la terapia en presencia al cambio en la terapia a distancia, lo que se perdió es la terapia, pónganle. Yo no digo eso, pero pónganle que alguien tenga esa hipótesis. ¿Por qué no? ¿Se entiende? Pero de última, sería mejor que alguien tenga esta hipótesis y que nos obliga a pensar el cambio, que no tener ninguna hipótesis y comerse el cambio crudo y no estar, no decir presente éticamente a los cambios y modificaciones que están pasando. Quiero dar un último ejemplo y después, como dice Mirna, que pasemos a charlar un poco con respecto a los cambios también físicos. Yo voy a dar un ejemplo que no lo tomen como que me volví un viejo reaccionario total, bueno, tómenlo como quieran, pero es un cambio de cómo se adoptan los posibles tecnológicos sin pensarlos, ¿no? Y cómo esos posibles tecnológicos cambian la estructura del ser humano y del ser en el mundo. Es el fenómeno este muy reciente de la masiva congelación de ovocitos por la parte de mujeres de todas las edades que están solas, que están en pareja, y entonces es así. ¿Cómo es posible? Porque bueno, es un laburo que nosotros hicimos, Medicina y Biopoder, diciendo cómo la tecnología, todo que en la tecnología es posible, muy poco tiempo después se vuelve obligatorio, ¿verdad? Obligatorio por presión, obligatorio, directamente obligatorio, ¿verdad? Bueno, ustedes fíjense que hay una evidencia de congelar los ovocitos, ¿no? Y yo al principio le preguntaba a mis pacientes, pero bueno, pero ¿por qué? ¿Pero usted lo habló con su pareja? Y poco a poco yo me di cuenta que no, que era como la aplicación al arma, que era un funcionamiento, ya no es un cuestionamiento de sentido. Eso funciona. Bueno, ustedes se dan cuenta que, entre otras cosas, lo que esto disloca es la función familiar, maternidad, qué significa la maternidad, se entiende como proyecto. Yo no digo que esté bien o que esté mal, por eso me defiendo, ¿no? Pero sinceramente no pienso que esté bien o que esté mal. Lo que sí estoy seguro que está mal es que nosotros de repente pasemos a un mundo donde congelar los ovocitos para cualquier mujer, sola, no sola, en pareja, ¿no? Sea un funcionamiento, ¿no? Sin darse cuenta de que estas dislocaciones psíquicas, cerebrales o físicas, y bueno, ¿qué es lo que hay que defender en medio de esto? Entonces, una persona, pongámosle medio tradicionalista, medio facha, diría un horror congelar los ovocitos porque la familia, el madre, el padre, qué sé yo, ¿no? Yo no digo eso, yo no digo un horror, por supuesto. Pero entonces uno dice, ¿pero qué es lo que hay que no negociar en estas posibilidades técnicas de dislocar los cuerpos, por ejemplo? ¿Se entiende? Yo no diría, se está perdiendo la familia, la patria y Dios, ¿verdad? Pero diría, epa, ojo, porque en estos posibles tecnológicos no hay que perder qué. Bueno, sobre todo lo que da sentido. Y lo que da sentido es, como decía Mirna, el hecho de ser cuerpos que sienten, ¿no? Que porque somos finitos el mundo tiene sentido, bueno, etc. Bueno, me callo acá porque así podemos dialogar un poco. Bueno, abrimos entonces. ¿Quién tiene alguna pregunta?
Bueno, parece que no es un tema Fácil. sencillo, pero A ver. sí, sí, David Coronel. Sí, más que pregunta, nada, un agradecimiento, Miguel. Siempre es un placer escucharte y seguir adentrándonos más en esto de la singularidad de lo vivo. Eh, Se habla mucho en el entorno del sistema, se habla mucho de la singularidad como un evento potencial a futuro de una explosión de inteligencia, bueno, Ray Kurzweil. Y a mí me encanta el giro lingüístico de pensar la singularidad de lo vivo como una especie de judo lingüístico y nada, y creo que es por ahí donde hay más respuestas más valiosas que por otro lado. Claro, de un punto de vista matemático, una singularidad es un punto de inflexión. Los transhumanistas lo que dicen es estamos la víspera de este punto de inflexión donde la máquina sea más potente y más central y más protagonista que el hombre. O sea, justamente donde la función causa-sui pase a la máquina, ¿verdad? Y por eso sí, efectivamente, yo elegí la palabra singularidad en ese sentido, es decir, hay una singularidad, pero esa singularidad es de lo vivo y es lo que no hay que negociar, ¿no? Y bueno, con David yo trato de motivarlo para que trabajemos, porque David trabaja en un laboratorio de inteligencia artificial y bueno, claro, a mí me interesa mucho el diálogo y tratar de no solamente dialogar, sino trabajar, ¿no? Porque, claro, la pregunta que haría los colegas de David, ¿no? Sería decir, pero bueno, pero ¿puede o no puede emerger de la máquina los elementos que vos ponés como singularidad de lo vivo? ¿Entiendes? Por ejemplo, el otro día en Pasteur, un investigador, pero estos eran todos biólogos, me dice, pero Miguel, ¿y por qué a partir de un cierto nivel de complejidad de las máquinas no podría emerger un funcionamiento de homeostasis, ¿no? De autopoiesis y homeostasis, ¿no? Que son dos mecanismos que nosotros decimos, bueno, son de biología. Y bueno, con David la idea es trabajar diciendo, no puede surgir porque no nos gusta, sino hay estructuralmente algo que impide que haya un mecanismo de autopoiesis en la máquina o no. Si no hay ningún mecanismo que impida en la máquina, bueno, estamos mal. ¿Eso los están investigando? Eso es lo que yo le pido a David de ponerse a trabajar conmigo en En eso, eso, en eso. con un punto muy central, muy técnico, que es uno de los elementos de la singularidad de lo vivo que está descrito en este laburo. Ah, bueno, poco importa porque sería muy largo explicarlo, pero claro, uno de los puntos de la singularidad de lo vivo, lo que yo le pido a David es que trabajemos juntos para ver si ese punto puede ser un punto banal, o sea, banal que lo podemos encontrar en la máquina a partir de un cierto nivel o no, ¿entiendes? Y es muy, muy importante, la verdad que es muy importante si Sí, nosotros podemos llegar ¿se entiende? La idea es, al gato no lo podemos rearmar o al gato no podemos rearmarlo todavía. sí, Esa es la pregunta de la época. Si al sí, gato no podemos armarlo todavía, wow. Sí. Miguel, estamos fritos. vos decís en tu libro La singularidad de lo vivo que por lo menos, no sé, una de las características es que lo vivo siempre, la más mínima, lo más mínimo de la materia de lo vivo es siempre complejo. Sí, ese es uno de los puntos, efectivamente. Dentro de los organismos vivos, no hay un mecanismo bottom-up donde a partir de elementos existentes aparezca en un momento dado la vida, ¿no? Yo trabajé con lo que se llama robot hormigas, que permiten la emergencia de lo que se llama cualidades emergentes, ¿no? O sea que de manera bottom-up van a aparecer cualidades se dice esto, ¿no? Sí, una cualidad emergente, una capacidad emergente que no estaba programada, ¿se entiende? Bueno, entonces, la hipótesis, que también está muy fuerte dentro de la biología molecular, por supuesto, ¿no?
es de que a partir de elementos simples, articulados, emergen procesos de lo vivo, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, en realidad lo vivo, mismo las partes más elementales de lo vivo, son complejas inmediatamente. Entonces, bueno, es todo un laburo para explicar, o sea, porque, digamos, para decirlo de manera sencilla, cuando yo tengo una máquina y articulo elementos simples para llegar a la complejidad, esos elementos se articulan entre ellos con su propia naturaleza, ¿entiendes? Quedan como lo que son. Lo vivo, cuando ingiere algo, cuando comemos, ¿no? No es lo que comemos que va a pasar a ser la proteína, o sea, el ladrillo de base, ¿se entiende? O sea, nosotros comemos, pero los elementos de base los produce el organismo, ¿se El entiende? hígado. ¿Cómo? El hígado. Entre otros. O sea, todas las células producen sus proteínas. Entonces, claro, viste, o sea, no es que yo como mucho chocolate voy a hacer chocolate. Yo como mucho chocolate voy a tener carencias y punto. Pero, ¿por qué? Porque el cuerpo produce. Bueno, esto, para si le interesa, tiene una diferencia entre autopoiesis y autocatálisis. Bueno, poco importa, pero eso es un elemento fundamental. O sea, el hecho también es otro elemento fundamental. Con David, por lo menos, la idea sería de comenzar por uno, ¿no? Pero esto es otro elemento fundamental de que en la máquina hay de lo simple a lo complejo, en lo vivo todo es complejo desde lo más elemental hasta lo más complicado, digamos. Bien. En este relato, Espera, Jorge, hay una pregunta, una mano levantada. Espera, ahora bueno, yo lo había levantado hace rato también. sí, Mari, ¿quieres? Sí, quería hacer algunos comentarios de algunos puntos que me parecieron interesantes. Esto de la tecnología que estábamos viendo a la inteligencia artificial, pero pensar esto de que la inteligencia artificial no nos permite pensar como se hacía antes, cómo descansamos en el Google Maps, cuando buscamos alguna dirección y no pensamos en cómo ubicarnos, no hacemos el esfuerzo, cómo lo tenemos todo cronometrado, cómo le pedimos que nos redacte un correo y no lo redactamos. Lo pensaba también como en general con la tecnología, como a medida que se ha ido creando más tecnología, más cosas más específicas en cada área, dejamos de ser capaces de hacer cosas funcionales. Por ejemplo, hace muchos años atrás, cualquier persona podía construirse una vivienda. No una vivienda como las que tenemos ahora, sino una vivienda distinta. Hoy prácticamente nadie es capaz de eso. Claro. Lo que necesitamos para sobrevivir está como tan parcelado que cada vez el sistema nos hace más inútiles. Ahora, con el chat GPT también, de alguna manera, si no redactamos, si descansamos en el chat GPT, estamos desarrollando menos nuestro pensamiento crítico. Sí. Y eso lo uno a esto de que normalizamos el que estemos, como que salimos de pandemia y claro, normalizamos el que ahora las sesiones son virtuales, que todo es virtual y tal como tú lo señalabas, a lo mejor no es ni bueno ni malo, pero es totalmente distinto, es Claro. otro paradigma, es algo totalmente distinto y eso no lo problematizamos, que eso implica algo. Entonces, como que hacemos lo que hace la mayoría, hacemos lo hegemónico, no, nos quedamos allí. Eso me parece interesante y lo último lo pensaba, también trajiste esto del reloj. Y parece algo muy simple, pero me explotó la cabeza porque yo nací con el reloj. El reloj siempre ha estado en mi vida. No así la inteligencia artificial. Las personas que nacieron ahora, sí, nacieron con la inteligencia artificial. Entonces, claro, yo he visto los cambios a cómo era cuando yo iba al colegio y cómo es ahora. Pero pensar que nuestra vida esté mediada por el reloj
y que implica también eso nos facilita tener relaciones con personas que están muy a distancia, ponernos de acuerdo, nos vamos a juntar en tal horario, en tal lugar, vamos a tener una sesión, una reunión de 1 hora, y tampoco tenemos conciencia de nuestro cuerpo si estamos cansados porque decimos, es tarde, tendré que ir a acostarme, es hora de almuerzo, ni siquiera de tener conciencia como de nuestra salud. ¿Será que a lo mejor necesito almorzar porque hace rato que no como? Como que no tenemos esa sensación. Eso más que nada quería comentar. Gracias. Esto es rápido para darle tiempo a Jorge, pero digo, por empezar la cuestión del reloj es una colonización no estudiada, pero la unificación de pesos y medidas fue un movimiento colonial total, ¿no? Y en realidad la gente en el medioevo o en otras culturas, por ejemplo, no dormía 8 horas y 8 horas y 8 horas, sino que, por ejemplo, el ritmo de sueño era se dormían, se despertaban, estaban en una especie entre dos, volvían a dormir, lo cual permitía tener acceso a una percepción más amplia. No era estoy dormido o estoy despierto, ¿no? Entonces yo tengo acá muchos amigos africanos que son gente muy culta, todo lo que quieras, pero a ellos los visita su papá o su mamá muertos. Entonces vos decís, pero no es una creencia, lo que pasa es que en una percepción más con claro oscuro, las huellas que han dejado en ellos su padre o su madre pueden reactualizarse, ¿se entiende? O sea, y la otra cosa, rapidito nomás, sí, el chiste de humor negro es que las máquinas nos están declarando inútiles. No nos declaran porque no tienen ninguna intencionalidad, pero las máquinas nos aparecen ver como totalmente inútiles, ¿no? Y la otra cosa, muy rápido, llegamos a un récord que somos la cultura más ignorante que nunca ha existido. Porque en toda cultura, los miembros de la cultura conocen, como vos decías, conocen cómo funcionan las herramientas, conocen cómo funcionan las cosas. Nosotros somos la primera cultura donde el 90% de los habitantes no tenemos la más mínima idea de cómo funciona el mundo que nos domina. No tenemos la menor idea, ¿verdad? O sea, yo conocí los coches donde levantabas el capó y podías intuitivamente ver cómo funcionaba, hoy no pasa nada. Entonces, eso ha constituido antropológicamente una cosa que con la inutilidad es absolutamente insospechada, que es la primera cultura de una ignorancia total, donde no tenemos la más mínima idea de cómo funciona nada. O sea, es imposible tener una licuadora donde vos sepas realmente cómo funciona, ¿verdad? Y Jorge. No, bueno, breve también. Ya, no puedo hacerte una pregunta porque se me surgieron muchas, pero hacía algunas asociaciones de imágenes que se me formaron con respecto a la inteligencia artificial y a tirar paredes, por ejemplo. Con un arquitecto el otro día me decía, ¿cómo puede ser que se hagan dormitorios todo de vidrio? ¿Y la intimidad dónde está? ¿No es cierto? Porque ya la pared no existe. Claro, ¿para En qué la hacer calle se paredes? ve Claro, ¿para qué hacer paredes si cada uno voluntariamente pone toda su intimidad en todas las máquinas y las aplicaciones? ¿Para qué hacer paredes? Directamente asumamos el panóptico total. Exacto. Como habla de los Frankenstein, de alguna manera, ¿no es cierto? Como si se podrán armar, cuando si desarmo el animal, el gato, después una especie de Frankenstein. Esa es la pregunta. Y un comentario breve de inteligencia artificial. Hoy escuché que un fallo de un juez enorme fue hecho con inteligencia artificial. ¿Y cómo lo descubrieron? Porque se le olvidó de quitar la pregunta que él le hizo a la máquina. Sí, pero te Si digo, no, Jorge, que acá en Bélgica, debido a la falta de jueces, hace ya 15 años que hay jueces máquinas. de IA. Hace 15 años. Y en Albania, hace un mes, nombraron una ministra IA. Sí, sí. Es interesante porque es una ministra, ¿no? O sea, todos los elementos reaccionarios están ahí, ¿no? O sea, le pusieron una cara de una mujer joven, es una ministra. Y
la ministra IA se ocupa de la anticorrupción. Ustedes se dan cuenta que el cuerpo, desde Platón, es lo corruptible, ¿no? En cambio, la idea es eterna. Entonces, claro, contra la corrupción, ¿no? Esos son los chistes de la historia, ¿no? O sea, estos no deben haber leído Platón, capaz que ni siquiera saben que existió Platón, pero no importa, son platónicos. Ellos, contra la corruptibilidad de los cuerpos, nombran una IA mujer, ¿no? Que vamos a saber qué quiere decir que sea mujer, ¿no? O sea, es realmente algo que estamos viviendo, y yo la verdad es que puedo decir que estoy contento de que por lo menos desde hace 2, 3 años, pero no más, veo que a la gente sí le inquieta, ¿no? O sea, de repente, bueno, sí, la gente está, acá hay algo para pensar, ¿no? Y bueno, es ya una parte del camino, porque hasta ahora estábamos con que la evidencia de que es fantástico tener la máquina, ¿no? Estoy buscando para que mi máquina tenga que comer un poco de electricidad. Qué fantástico, qué fantástico, y a mí me da, la verdad, gusto ver cómo de todos los ámbitos y un poco por todos lados hay una reacción muy sana, ¿no? De, epa, acá hay algo que pensar, ¿no? Realmente. No sé si puedo agregar algo más. Lo último que no, aunque no delate mi edad, lo positivo y lo no tanto de la técnica, de la tecnología. Ángel Garma hacía sesiones de psicoanálisis en su Sí. carpa en la playa, años 60 más o menos. Claro, sí, sí, claro. No, no Es existía él. divertido. ¿Cómo? Tenía un lado divertido, un lado Sí, claro. happening. Sí. Y hoy podemos hacer sesiones en forma virtual, pero también uno pierde la singularidad de los cuerpos. Sí. Yo pienso que cuando Ah, hacía sesiones en la playa, ¿viste? Había algo divertido, ¿viste? Que no era por lo funcional. Creo que tenía un lado divertido. Pero ahora lo nuestro es realmente un gran paso adelante del funcionamiento con respecto a lo existente, ujú. que tenemos que tratar de decir, bueno, pero ¿de qué lado recuperamos la complejidad que estamos perdiendo, ¿no? Con esta técnica? Disculpa, te corté, Jorge. No, no, solamente trabajar con una familia, por ejemplo, si vos tenés a todos los personajes ahí de frente, a todos los integrantes de la familia, es una cosa que vean las caritas solamente por la pantalla, ¿no? Absolutamente. Viste, o sea, que un chico vaya a un bosque para sentir el bosque y no informarse de lo que es un bosque, bueno, o sea, hay que encontrar el objetivo, para decirlo de manera como militante, ¿no? Hay que encontrar modos de hibridación virtuosa, ¿entiendes? O sea, hay que encontrar modos de hibridación virtuosa, porque yo tengo muchos amigos acá que participan de una especie de tecnofobia muy fuerte, dadaísta, comprensible, pero yo creo que no, yo creo que hay que encontrar modos de hibridación virtuosas que exigen un gran conocimiento de lo vivo y de la máquina, ¿no? Eh, Miguel, tenés un minuto más y Verónica, hay otra pregunta. ¿Puede ser? Sí, no, mira, yo la verdad es que no sé si a ustedes se les corta a las 19, si sale un poco más, no me molesta a mí. Pues dale, Vero. Cortita la pregunta. Estás muteada, estás muteada. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias. Estoy explotada la cabeza, entonces tampoco puedo como preguntar. Pero igual a mí me quedó resonando de otras exposiciones tuyas el concepto de bottom up y bottom. Disculpame un minuto, disculpame, porque esto, abro la puerta porque hay alguien que llega, un minuto, un minuto. Discúlpenme, no, porque hay una reunión acá a las 19, pero les puedo hacer esperar, pero no abrir las puertas. Sí, discúlpame, Verónica, sí.
No, igual puede ser para otro momento, digamos, ¿no? Siempre me quedó como la duda de lo bottom-up que vos habías explicado en algún momento, donde quizás yo me voy confundiendo con esos conceptos como la lógica del artefacto, de lo no vivo, bueno, no sé, como en alguna vez que vos hablaste y no sé por qué, al quedarme eso pendiente también me abrumé con todo lo de hoy, o sea, como que no llego como a procesar algo anterior para seguir como Te digo dos palabras con respecto a bottom-up y top-down, que es lo que se opone, bottom-up y top-down. Digamos que el bottom-up es la posición clásicamente materialista, donde los procesos van de abajo para arriba, y mismo si hay saltos, los procesos van de abajo para arriba. Lo top-down es más holístico y entonces se presta más a una interpretación vitalista. El vitalismo, viste, cuando yo decía, cuando fui al Instituto Pasteur, tenía miedo de ser considerado hereje, toda posición vitalista es herética, o sea, es considerada como acientífica. Yo no soy vitalista, pero digamos que lo top-down, los top-down es efectivamente la idea que algo del orden baja de arriba para abajo y te ordena arriba para abajo. Bueno, es insostenible, científicamente es insostenible porque el holismo, la idea de que ese algo de donde baja y que te ordena tiene que ver con una visión teleológica, etcétera, etcétera. En realidad, de un punto de vista orgánico, no es ni bottom-up ni top-down, ¿no? Se trata realmente de un modo de autoorganización de la materia que tiene que ver con esta complejidad que no es ni mecánica ni vitalista. Te lo digo así, o sea, yo sé que no estoy desarrollando, por supuesto, el tema, pero se trata de eso, se trata de ni una visión mecanicista, ni una visión holista, idealista o deísta, no sé. Claro, yo el top-down lo había relacionado por otros textos de otras materias, ponele, como algo más jerárquico. Claro, ¿Viste? claro, claro, Top-down, como que es de claro. arriba hacia abajo. No sé. Arriba hacia abajo, ¿viste? O sea, claro, que tiene que ver con una visión centralista. O sea, ¿qué es lo que está en el centro? No sé. Pero digamos que dentro de un modelo orgánico, para decirlo así, dentro de un modelo orgánico, la vida de un bicho, cualquiera que sea, está en todos lados, desde la última célula. Entonces, un bicho vivo tiene órganos vitales, pero no tiene órganos centrales. ¿Entendés? Ok, ok. Es eso, o sea, no hay centralidad. Por eso las ideas rizomáticas, la idea de red a la vez también, que está capturada para el algoritmo, pero que no les pertenece a ellos, ¿no? O sea, nosotros podemos utilizar la idea de red de otra manera. Pero la idea es esa, o sea, por eso Ok. tiene que ver tan epocalmente con el fin del antropocentrismo, porque no es ni deocentrismo ni antropocentrismo. Entonces hay como dos visiones de redes que se oponen: la visión de la red funcionante y la visión de la red orgánica. Eso es lo que hoy está en disputa, para decirlo así, ¿verdad? Entonces, por eso yo decía que cuando a mí me dicen tenemos que restablecer lo humano para resistir al algoritmo, yo digo no, porque eso es una bandera de otra época, corresponde a otra cosa. Claro, No podemos defender una centralidad contra la máquina. Hay que tener una idea de una organicidad que a la vez es una red. En lo claro. orgánico, la vida está en todos lados. ¿Viste? Bueno, puedo decir, la vida está más en el corazón que en una, Que en el riñón, claro. claro, o que en una célula del pelo, ¿viste? O sea, no, vos decís, la vida está en todos lados del cuerpo y hay órganos vitales, claro. Hay Perfecto. organismos más simples que no tienen órganos vitales, por ejemplo, junto con una unidad. Estos son temas muy, muy interesantes. A mí me alegra que a ustedes les interese, sinceramente. Me parece que con la característica clínica que es la nuestra, ¿no? Tenemos que pensar estas cosas y tenemos que pensarlas cómo se articulan, cómo se manifiestan dentro de nuestra práctica, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Miguel, Muchas gracias, ¿eh? A muchísimas ustedes, realmente. gracias y te vamos a seguir convocando porque vamos a tener que saber si el gato se puede rearmar o no. No nos vamos a quedar con esa duda. Vamos a ver con David y los otros por qué el gato no se puede rearmar, pero por el momento no podemos afirmarlo así, porque si lo afirmamos así, seremos considerados como idealistas reaccionarios. Bueno, les agradezco en serio y hasta una próxima. Hasta la Chao. próxima. Chao, Muchísimas chao, Gracias. chao.